Si tuviera que definir de alguna manera a la persona que hoy tengo enfrente, diría que fue una persona valiente durante un momento difícil, un gobierno del cambio que al final no significó tanto cambio como muchas hubiéramos deseado. Estoy hablando de la época de Ahora Madrid, del gobierno en el Ayuntamiento de Madrona Carmena, y de la actuación de Carlos Sánchez Mato, que es a quien tengo hoy delante. Carlos Sánchez Mato, que además de ser concejal durante aquella época, es economista, profesor de la Universidad Complutense y una persona que le plantó cara a Montoro. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Pues encantado de estar aquí, siempre un placer venir al lío y os veo y, por cierto, pues encantado de participar, claro. Bueno, Carlos, entre otras cosas, como ya he dicho antes, eres economista, pero eres un economista, digamos, una rara avis, porque eres un economista de izquierdas. ¿Por qué la economía siempre nos la explican desde el lado de la derecha? ¿Por qué no hay tantos economistas de izquierdas? Bueno, yo no creo que haya pocos economistas de izquierdas. Permíteme que te enmiende la plana en ese sentido, cariñoso. Simplemente que determinadas áreas de la economía, donde se toman las grandes decisiones, y también en determinados aspectos de la academia, pues quienes dominan son los economistas convencionales que tienen ideología, pero no la mía, tienen otra ideología, aunque pretendan aparentar ser personas cortadas por la tecnocracia, es decir, no, yo soy independiente, yo no tengo formación política, yo la tengo, pero quienes dicen que no la tienen no están ajenos a la ideología. Lo que ocurre es que normalmente quien no te la muestra, pues te la está diciendo de una manera indirecta. Y bueno, pues normalmente, pues, si las grandes economías del mundo han evolucionado de una determinada manera, haciendo carburar al sistema económico capitalista, es porque quienes han pilotado los mandos han sido personas profundamente atravesadas por ideas de derechas. Bueno, comenzaba hablando de que estuviste en el gobierno de Ahora Madrid. ¿Cómo recuerdas aquella etapa y qué sinsabores te quedan? Bueno, fue una etapa absolutamente de la que no quitaría ni un minuto, por lo apasionante, por lo ilusionante e incluso con los elementos muy negativos que se produjeron en la parte final, diríamos, de ese gobierno de la ciudad, pues a pesar de eso yo no quito nada de la experiencia. Es decir, se anticiparon problemas que luego hemos tenido posteriormente en la izquierda a nivel estatal, porque dimos determinadas batallas que sabíamos que eran importantes. Quienes ahí estábamos en el gobierno de la Ciudad de Madrid y teníamos trayectoria política de toda la vida, porque yo desde que tengo memoria estoy implicado en temas políticos, pues sabíamos que luchar contra el austericidio, que bueno, personificaba a Montoro, pero tenía que ver con una posición de la Unión Europea que aquí en el Estado español llevaba a la práctica con látigo serio el Partido Popular, ¿no? Bueno, pues quienes estábamos en política sabíamos las consecuencias de esos recortes y teníamos clara también conciencia de que si llegábamos al gobierno, fuera en un ayuntamiento o fuera en el gobierno central o en una comunidad autónoma, teníamos que hacer las cosas de otra manera. Humildemente creo que mi equipo y yo lo hicimos la batalla y creo que ganamos, aunque pueda parecer ridículo. Evidentemente, políticamente yo acabé muy mal, ¿no? Me decapitaron, pero cuando digo que ganamos es que logramos demostrar en los años en los que estuvimos que era posible hacer política de otra manera, que era posible reducir la deuda multiplicando la inversión y el gasto público. Es decir, algo que hacía que a Montoro le diera la vuelta a la cabeza. Claro, recuérdanos un poco, porque a lo mejor hay alguien que no se acuerda muy bien de lo que sucedió. ¿Qué es lo que se interpretó como un órdago a Montoro? Bueno, pues simplemente que lo que nos pedían era recortar y nos negamos. Dijimos que no solamente no íbamos a recortar, sino que íbamos a impulsar las políticas públicas. Las políticas públicas, Sara, se impulsan con dinero, con presupuesto, con incrementos presupuestarios. Entonces era una rara avis la situación cuando la Administración Central lo que estaba contando y obligando a hacer a otras comunidades autónomas, a otros ayuntamientos, ustedes tienen que recortar, pues salía este señor, en ese momento yo con gafas, el señor de gafas diciendo que resulta que no, que la receta esa era perversa para los propios intereses del funcionamiento hasta del propio sistema capitalista, porque al final
lo que hicimos con nuestras políticas de impulso público no era superar el capitalismo y llegar a la sociedad socialista, no, era socialdemocracia pura. Es decir, algo que, permíteme que diga, es sentido común. Hay necesidades en la ciudad de Madrid, las sigue habiendo y gravísimas, hay una desigualdad brutal, hay un problema de vivienda que lo había entonces y precisamente fue uno de nuestros caballos de batalla. Hay que impulsar políticas públicas para intervenir y eso se hace con presupuesto. No me pidas que recorte cuando tengo capacidad de poder invertir y gastar mucho más. No me impongas políticas austericidas. Y claro, ellos venían pidiéndonos que recortáramos y nosotros les demostrábamos que incrementando el gasto y la inversión, encima además reducíamos la deuda. Es entonces cuando Montoro llama a la puerta del ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Y Carmena acaba claudicando. Sí, bueno, claudicó Carmena y las fuerzas políticas que en este caso mayoritariamente apoyaron esa decisión. O sea, desgraciadamente, el Podemos de aquella época, no después, afortunadamente ese cambio se produjo, pero aceptaron el canje. Pensaron que el tigre se conformaba con echarle de alimento a un comunista como yo, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Pero en ese momento se pensó, y yo estoy seguro que con la mejor de las intenciones, que aceptando ese pacto y esos recortes se podría mantener el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues yo no compartía evidentemente esa decisión, yo me negué a firmar el plan económico-financiero que obligaba a recortes, sobre todo además porque habíamos tenido 3 años en los que habíamos demostrado que nuestras recetas funcionaban y por lo tanto estábamos dispuestos a batallar. Oye, y fue por muy poco tiempo, porque 6 meses después de que fuera, en este caso, anulado nuestro equipo y, bueno, en este caso yo cesado por parte de Manuela Carmena, pues 6 meses después Montoro pasó a la historia. ¿Tú guardas rencor a alguien? No, o sea, pero así decir, claro, no se me olvidan cosas, pero no tengo ningún tipo de rencor, ni político ni personal. A los actores de la izquierda, que en ese momento, en mi opinión, se equivocaron, no solamente les guardo cariño, sino enorme respeto. O sea, se lo tengo pues desde Pablo Iglesias a la gente que actualmente está en el ayuntamiento, Rita Maestre y demás. Creo que hicieron lo que pensaron que era correcto. En mi opinión, se equivocaron, pero no pienso en ningún momento que con las decisiones que tomaron lo que estaban era aliándose con la derecha. No, simplemente la presión de la derecha era bestial, brutal. Nosotros estábamos sometidos a un marcaje brutal por parte del Ministerio de Hacienda y teníamos continuas reuniones con el Ministerio de Hacienda en el que el propio Cristóbal Montoro, con el que llegué a tener buena relación desde el punto de vista personal, o sea, no nos pegábamos en la mesa, sino que él se sentía continuamente engañado por mi parte. Engañado en el sentido siguiente: cuando él me imponía determinadas medidas, yo con la misma ley le demostraba que me las podía bordear. Y en las reuniones me llegaba a decir: me la has vuelto a hacer, Sánchez Mato, me la has vuelto a hacer. Pues claro, te la he vuelto a hacer porque es que yo no he venido aquí a recortar. Es que te dije que recortaras y lo que has hecho ha sido incrementar el doble. Pues eso, claro, es que yo he venido para eso. Es que ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿En qué partidas se te pedían? Hablamos de las cosas del comer. Date cuenta que es que al final lo que es la acción del ayuntamiento, pues hay una parte muy importante que es lo que llamamos todos y todas el capítulo 1, el gasto de personal del ayuntamiento, que ese es más difícilmente movible, pero sí se puede comprometer una parte en cuanto a no contratar nuevo funcionariado. Y claro, teníamos esqueléticas las propias administraciones de personal del ayuntamiento, pero fundamentalmente estamos hablando del gran músculo social del ayuntamiento, que tiene aspectos en vivienda, que tiene aspectos puramente sociales o de intervención ante programas de adicciones. Estamos hablando hasta de que me llegó a paralizar el Ministerio de Hacienda la instalación de equipos de reanimación portátiles en los mercados de Madrid. Hablamos de eso. O sea, fijaos, o sea, ¿quién puede estar en contra de eso cuando el Ayuntamiento de Madrid demostró, porque hicimos política fiscal en ese sentido, que tenía la capacidad de hacer eso reduciendo la deuda? O sea, ni siquiera pidiendo dinero prestado, haciéndolo pues bueno, pues con una política fiscal diferente. Redistributiva, imagino. Bueno, una política fiscal pues que hizo que le subiera el RICH y el IBI muchísimo, y eso no le gustó, o al Corte Inglés, no les gustaron las medidas fiscales que tomamos,
aunque les demostramos que podrían seguir estando en la ciudad, pero que tenían que pagar más. Y bueno, pues a ver, que yo me hice un montón de enemigos, o sea, yo decía que me gané a pulso que me tiraran a los perros, o sea, es normal. Bueno, y pasa el tiempo y el karma se cumple, ¿no? Se descubre todo el pastel que hay sobre Montoros, se le imputa. ¿Y cómo asistes a esas nuevas informaciones, ¿no? Que le vinculan con una especie de actuación un tanto, digámoslo, fraudulenta? Sara, no se descubre ahora. Cuando estábamos en esos debates ya estábamos denunciando lo que ocurría con Montoro. Lo que ha ocurrido ahora, asombrosamente, es que resulta que había un juzgado investigando sin que nadie lo supiéramos, que eso sí que lo hemos descubierto, pero que Montoro y su equipo de abogados lo que estaban haciendo era legislar a la carta de las grandes empresas. Es que, vamos, basta con mirar, vamos, no fui solamente yo, pero basta con mirar mi propio timeline de Twitter para ver que lo decíamos ya en ese momento. Que decíamos que quien nos estaba intentando hacer recortar estaba usando el Consejo de Ministros para darle favores a las grandes empresas. Es decir, lo que ha ocurrido, lo que sabemos que pasa. Pues bueno, como lo he vivido, pues he disfrutado. O sea, está mal, no disfruto con el mal ajeno, no es un tema, sino disfruto con que se investigue la corrupción absolutamente salvaje con la que, bueno, pues nos ha acompañado la vida de los gobiernos del Partido Popular. Una corrupción que además intentaron tapar, ¿no?, con la oferta también. Claro, claro, evidentemente todo este tipo de actuaciones, cuando no haces o no juegas el papel que lógicamente la derecha te asigna, que entiende que puede haber un momento dado de alternancia política y que puede tener un gobierno o estar en una etapa en la oposición, pero lo que no los que no cabemos somos determinados personajes que impugnamos sus políticas. Una de las cosas que hicimos pues, fue crear comisiones de investigación realmente donde se dictaminaban aspectos muy profundos de la corrupción del Partido Popular. Hicimos varias, de funeraria, de la empresa municipal de la vivienda, la venta de los pisos de las viviendas sociales, de M30, y claro, el saqueo había sido brutal. Y lógicamente, si no estás en el puesto, diríamos de políticamente correcto que la derecha quiere cuando está en la oposición, pues van a por ti, en este caso a por mí. Bueno, a por muchos más compañeros y compañeras, que desde el propio Guille Zapata, que le obligaron a dimitir por un tuit que encima además fue completamente mal interpretado, pasando por todos, incluido la propia alcaldesa a la que atacaron, pero bueno, evidentemente, pues yo me gané el título de enemigo público, ya digo, conscientemente y sabiendo que lo hacía, y bueno, tuve la enorme suerte de que no solamente las acusaciones se demostraron falsas, sino que condenaron al propio PP por una acusación temeraria y de mala fe. ¿Tú crees que tendrá algún coste y acabará pagando con algún tipo de pena ir a la cárcel? No, Montoro no irá a la cárcel. Igual que no ha ido al rato, me dirán, no, ha pasado por la cárcel. Sí, pueden pasar puntualmente, pero ninguna de esas personas que forman parte del Estado profundo, ninguna de esas personas va a pagar con prisión como pagaría cualquier persona de la izquierda, bien hecho si hiciera algo parecido, ¿no? Por lo tanto, no tengo ninguna confianza en la justicia, ninguna. Dices, bueno, pueden preguntar, bueno, a ti te absolvieron. Bueno, claro, ¿y qué tiene que ver? Desde luego, si hubiera llegado al Supremo, a mí me habrían metido, yo estaría en prisión con toda seguridad. Y sin haber hecho nada, al contrario, lo que hice fue velar por el dinero público de la ciudad de Madrid. Explicamos esto un poco porque yo creo que a lo mejor no nos está entendiendo. ¿De qué te acusaban a ti? Pues en este caso, cuando hubo un caso de corrupción del Partido Popular en el Mutua Open de tenis, es decir, en ese torneo de tenis para ricos que se celebra en la ciudad de Madrid y que pasó a doblar su coste para la ciudad, y algunas personas decidimos investigar, mi compañera concejala Celia Mayer y yo mismo, pues investigar por qué se había producido ese incremento de coste brutal. Y bueno, pues pedimos un informe después de que la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid nos dijera que ella no iba a informar del asunto. Ese informe, absolutamente legal y dentro de los, pues fue tildado de una malversación de fondos públicos. 5 años y medio de cárcel me pedían y la causa duró 5 años. 5 años la mantuvieron porque la usaban como el Guadiana, ¿no? O sea, cuando había un momento en que había que apretar, pues apretaban.
Y cuando yo ya no estaba ni siquiera en la corporación, y ya era un economista por ahí, pero me pidieron que echara una mano en el Gobierno de España, en este caso la compañera Irene Montero, pues me dijo, oye, échanos una mano aquí en la parte del Gobierno de Unidas Podemos. Pues yo le dije, sinceramente, y ella lo puede corroborar, le dije, Irene, va a ser un problema, porque en el momento en que empiece a trabajar con vosotras, un equipo extraordinario, el del Ministerio de Igualdad en la pasada legislatura, pues en el momento en que empiece a colaborar con vosotras van a volver a reactivar la causa. 1 mes y medio tardaron, 1 mes y medio, pero bueno, pues ganamos gracias a los abogados y a que no habíamos hecho nada en absoluto. Bueno, vamos un poquito a una de tus especialidades, que yo sé que es el rescate bancario, porque si no entiendo mal, hiciste una tesis doctoral, ¿no? Sobre ello. Llevo toda la vida investigando los bancos, así mirando ahí como si fuera un... Y hoy, tanto tiempo después, ¿cuánto podemos decir que nos ha costado el rescate bancario de 2012? Pues mira, una de las cosas que me sigue causando eso de levantarme cuando escucho ahí en la tele, incluso nuestros propios diputados y diputadas del espacio de la izquierda transformadora, la izquierda del PSOE, siguen hablando de los 60.000 millones de euros que nos ha costado el rescate. Amigas y amigos, eso era hace 7 años. En el momento actual ya van casi 102.000 millones de euros. 102.000 millones de euros, que no son 60.000. Por eso yo, cuando alguno lo dice, digo, que se te está olvidando que después de 2018, que el Banco de España dejó de publicar datos, pues siguen sumándose millones de euros. 102.000 millones de euros. Estamos hablando de una verdadera burrada. Y el tema es que no se ha acabado. El coste del rescate pues va a llegar hasta los 140.000 millones de euros. Y no me voy a equivocar como no me equivoqué cuando dije que iban a ser 100.000 millones de euros mínimo. Lo escribimos en 2012 o en 2013, cuando la gente, esos economistas heterodoxos, nos reuníamos en la plataforma de la Auditoría Ciudadana de Deuda en el patio, en la calle Pez. Sí. O sea, bueno, pues en el patio ya publicábamos vídeos donde decíamos que la Sareb, el banco malo, nos iba a costar hasta los mismos huesos. Y decía Luis de Guindos, no, el rescate bancario es un préstamo. Y decía Rajoy, ni 1 euro le costará a los ciudadanos y ciudadanas. 102.000 millones de euros ya ha costado. Cuidado, tengamos en cuenta que las ayudas públicas son mucho más, pero no todas se han perdido. Ha habido ayudas que han retornado. Los 102.000 millones de euros ni han vuelto ni volverán. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los bancos ahora mandan mucho. Porque a mí esto no me escucharás decirlo en Antena 3, en Telecinco, ni siquiera en Televisión Española. Bueno, ya no hablo de Telemadrid o otras cadenas. No, ¿por qué? Pues porque son anunciantes muy importantes, son poderes de los que la gente solemos decir que se llaman fácticos, es decir, que tienen capacidad de hacer que una persona que diga estas cosas esté absolutamente anulada o imposibilitada de acudir a cualquier tertulia o a cualquier medio de comunicación de masas. Imposible. Yo lo tengo asumidísimo, no lo digo con pena, ya lo sé. Yo lo digo y lo hago y escribo y estudio sabiendo que eso, lógicamente, pues no va a contar con un altavoz importante porque mandan mucho. De hecho, que la normativa haya facilitado el rescate bancario como se ha producido e incluso el mensaje que se ha lanzado a la gente sobre el rescate bancario no es casual, es causal. Pues muchas gracias por entrar al trapo, ahí te quería yo situar. Y vamos a hacer un poquito de didáctica, que a ti te gusta mucho hacerlo a través de redes sociales. Estos montantes de los que me estás hablando, vamos a compararlos. Sí. ¿Con qué tendría relación? ¿Con el presupuesto de educación, de sanidad? Bueno, por ejemplo, puede ser algo superior lo que se ha perdido al presupuesto de sanidad de todo un año. Con lo cual, para que os hagamos una idea, es una cantidad muy importante. Pero a mí me gusta compararlo con otro elemento que a lo mejor también a la gente le sirve, porque muchas veces se oye hablar de, bueno, a ver, ayudas públicas se le dan a otros muchos sectores, es decir, lo primero, el cine, las teles, el mundo de la cultura, que es simplemente señalado como que, bueno, de alguna manera es como que chupa de la teta del Estado, del papá Estado. Bueno, pues las ayudas públicas al sector bancario de 2008 a 2024 son 21 veces más que las ayudas que han recibido todos los sectores, todos,
desde el automóvil a la cultura, 21 veces más. Por lo tanto, estamos hablando de que claramente estamos ante el prefe de la clase. El sector bancario es aquel con el que ningún ministro de Economía, ni siquiera uno socialdemócrata, va a atreverse a enfrentar y a mirarles a la cara y a decirles: te voy a cobrar muchos más impuestos porque te estás yendo de rositas. Por eso yo no seré ministro y si lo soy duraría poco tiempo, como duré poco como concejal de Economía y Hacienda. Vaya, resulta que la gente que se queja de las paguitas, las falsas paguitas que se le dan a la población migrante... Claro, Sara, jamás les oirás decir que todas estas ayudas que se están produciendo, y no se producen solamente en los momentos de crisis, porque también es algo que la gente tiene que ser consciente. Es decir, todos y todas entendemos que hay una pandemia, hay que ayudar a los sectores empresariales, incluso los que, ya digo, los que somos adversarios de este sistema económico capitalista, somos conscientes de que en determinados momentos económicos, como que hay sectores que necesitan ayuda, ¿vale? O más ayuda. El sector bancario la necesita siempre. No podrían funcionar ni una semana sin ayudas públicas. Lo que ocurre es que no somos conscientes, los ciudadanos y las ciudadanas, en muchas ocasiones, no porque seamos bobos, sino porque nadie nos permite conocer esas realidades, que esas ayudas son indispensables para el funcionamiento del sistema bancario. Es decir, que cuando presentan esos beneficios maravillosos, extraordinarios e impresionantes, los están presentando teniendo en cuenta que reciben ayudas públicas, que sin las ayudas públicas no tendrían esos beneficios. ¿Podemos decir entonces que es el sector más subvencionado? Pero claramente, pero de manera, vamos, simplemente comparando las ayudas públicas, las estimadas, no por mí, por datos, son todos datos oficiales del Banco de España, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de la Sareb, del Tesoro Público, pero no hay ninguna página del Gobierno de España, por ejemplo, imaginaros, un gobierno en el que estamos en coalición, en el que mi fuerza política, Izquierda Unida, participa, pero no hemos conseguido que aparezca en un sitio toda la información junta. Fijaros qué bobada. O sea, decir, oye, todas estas ayudas, claro. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia publica las ayudas de todos los sectores. Yo las comparo con todo lo que extraigo de todos estos organismos oficiales y sale 21 veces más. Pero lo que intentan las entidades, con éxito total, es que, bueno, que no se sepa. De hecho, ¿qué piensa la gente de lo que ocurrió en el rescate bancario? Para empezar, lo que te dicen la mayoría de... Si se llega a sacar el tema en un medio de comunicación de masas es, no, bueno, vamos a ver, fueron las cajas. El rescate fue a las cajas. Eso es falso. Claro que las cajas fueron, diríamos, la gacela más débil de la manada y que fueron las que cayeron, pero el rescate fue a la totalidad del sector bancario. Es decir, dicho de otra manera, sin la aprobación del Real Decreto que blindó los créditos fiscales, un instrumento que le permite, diríamos, salvarse al Santander o al BBVA, esas dos entidades habrían acabado nacionalizadas. Lo digo y lo mantengo. Has dicho antes que no vamos a recuperar absolutamente nada. Bueno, digo que en el actual statu quo no vamos a recuperar nada. ¿Qué pasa con las Tengo la casas de la absoluta Sareb? seguridad de que si tú fueras la ministra de Economía o la presidenta del Gobierno, estoy absolutamente seguro de que lo recuperarías. O que si mi amigo Yago Álvarez pues, estuviera como responsable de esas disciplinas en un Gobierno, claro que lo recuperaría. Es un tema de voluntad política. No es que no haya capacidad de poder recuperarlo. Lo que no hay es voluntad política para recuperarlo. Y no hay voluntad política porque esta gente es, bueno, pues lo hablaba hace un ratito con Laura, mientras estábamos en el maquillaje y demás, para que me arreglaran un poco la cara. Pues el tema es muy claro. Con quien hacen negocios, con quien juegan al golf, con quien se encuentran en los clubes, en los sitios más exclusivos de Madrid, es con ellos, no con nosotros. Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que viven en casas propiedad de la Sareb y que están siendo desahuciadas. Claro, es que, fijaos, Sareb, que Luis de Guindos y Mariano Rajoy la presentaron diciendo que iba a ser un gran negocio, cosa que ya en sí mismo era preocupante, porque ¿cómo vas a hacer un gran negocio de algo como un banco malo? Sí. ¿Vale? Bueno, pero fue un dique, una especie de embalse
que le permitió conservar el valor patrimonial de las viviendas que tenían en sus balances el resto de bancos, la banca privada. Fue un gran negocio, pero para los bancos. Pero imaginaos que en ese momento se hubiera hecho lo que nosotros planteábamos y nosotros planteábamos. Había varias formas. Una, nacionalizar las hipotecas. Cuidado, no es un invento mío, lo hizo Roosevelt, que no es precisamente de mi cuerda. O sea, el presidente de Estados Unidos en la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo, nacionalizar las hipotecas quiere decir que hubiéramos comprado las hipotecas en vez de comprar las casas. Y esas viviendas ahora mismo serían públicas, por ejemplo. O sea, había múltiples formas. No es que no les dijéramos a la derecha y a la izquierda socialdemócrata qué es lo que había que hacer. Es decir, no estamos hablando de que no se supiera o que no hubiera herramientas. Reitero, quien quisiera verlo en 2012, 2013 y en los años anteriores, estábamos diciendo cómo había que actuar. Pero claro, si se hubiera actuado de esa manera, el gran negocio del rentismo y de la vivienda ahora se habría pinchado. O sea, el origen de cosas que estamos viviendo ahora también está en la forma de resolver el rescate bancario. Por eso a algunos nos apasiona en el mal sentido y en el bueno del término. Es decir, lo peor de la forma de solucionar el rescate bancario es que no hemos aprendido como país nada. Es decir, que si vuelve a ocurrir, y no dudes, Sara, que volverá a ocurrir, porque el sector bancario es tan poco estable como una pirámide invertida o un boli que lo quieres dejar de punta en la mesa. Si lo sueltas, se cae. Lo tenemos que estar aguantando con ayudas públicas. Y claro, algunos pensamos que lo que tenemos que sostener entre todos y todas, de todos y todas debe ser. Es capitalismo puro. Oye, si lo sostenemos entre todas, pues todos y todas debiéramos ser los accionistas, ¿no? Claro. Claro. Pero entonces le suena comunismo. Comunismo cuando es sentido común. Claro, es sentido común. El sentido común que dice, ¿por qué necesitan de ayuda los bancos? Supongo que todos aquí, los que nos estén viendo y todas las personas que nos estén viendo, sabrán, serán conscientes de que tienen su dinero, algo, mucho, moderado o poco, en una cuenta de algún banco. Y que saben que lo podrían perder. Y seguro que algunos, los que más han investigado, saben que lo tienen protegido, hasta 100.000 euros por titular y banco. ¿Y quién protege eso? El Estado. ¿Y el Estado lo protege a cambio de qué? ¿Sabéis cuánto han pagado los bancos en 2024 y en 2025 por ese aval que supone la suma de tus 100.000 euros si los tienes, y de los míos si los tengo, y los de Laura, y los de José Ángel, y los de todos y todas? ¿Cuánto han pagado los bancos por ese aval? No me atrevo ni a dar una cifra. Da la cifra que aciertas. No lo voy a hacer, dilo tú. 0. No han pagado nada. En los años anteriores sí, pero el aval que pagaban, en promedio en los últimos 40 años, no llega al 0,15% por un aval. 0,15% anual. Probad, yo animo a la gente a que vaya al banco y diga, quiero un aval al 0,15%. El cachondeo que le puede generar o puede generar en la oficina a la que vaya puede ser importante. 0,15. Y entonces ya tú, que vas ya preparado para la juerga, no porque esperes que te vayan a dar el aval, dices, bueno, pero no quiero un aval cualquiera, quiero un aval de 950.000 millones de euros, que es el aval que estamos dando entre todos a los bancos. Y entonces, cuando digan, pero vamos a ver, usted de verdad tiene un problema, está bien de la cabeza, digo, no, yo lo que quiero es lo mismo que los bancos. Y hombre, ya, pero usted no es un banco, ¿vale? Permitidme la broma. Lo que quiero decir es que eso es una ayuda pública como un castillo de grande. Te lo vendan como te lo vendan. Si tú te pones a discutir con los bobos de Twitter de derechas, te van a decir que no, hombre, que esto tiene que ser así, tiene que funcionar así. Pero es que en el sistema capitalista los avales se pagan y las viviendas se pagan, a nuestro pesar, porque yo no creo que deba ser así. Las cosas necesarias debieran estar garantizadas. La alimentación, la vivienda, la energía, ese tipo de cosas debieran ser para todos y para todas, independientemente de tu situación de renta. Pero un aval que no es una cosa necesaria, hombre, los bancos lo tendrían que pagar. Pues no lo pagan. ¿Sabes por qué? Porque dicen que ya hay una bolsa
ahora mismo de casi 9.000 millones de euros, con la que, si hay un rescate en el futuro, con eso lo pagan. Sara, hemos visto la cifra del coste. La última crisis bancaria nos costó 102.000 millones de euros. ¿Tú crees que con 9.000 millones de euros afrontamos la siguiente? Pues no, no. Todos sabemos que no hay suficiente. Y entonces dices, entonces, ¿por qué no cobramos más? ¿Por qué no cobramos más a los bancos para que no haya que rescatarlos en el futuro? Pues porque entonces no tendrían esos beneficios millonarios. Si le cobráramos a las entidades bancarias, solo le digo las 5 grandes, que ganarán este año en torno a unos 30.000 millones de euros. Si le cobráramos un aval del 2% de esos depósitos que les estamos avalando, garantizando, pues se les iba más de la mitad de los beneficios que pasarían a formar parte del dinero común. Y no quieren. A ver, es normal que no quieran. Lo que no es normal es que los gobiernos que debieran estar al servicio del conjunto de la gente no actúen para que eso ocurra. Mira, me quedaré horas escuchándote hablar y que se me enrollo mucho, lo siento, y a lo mejor no lo he explicado bien, pero... porque yo creo que tiene que quedar muy clara la idea de que lo que reciben los bancos son ayudas públicas. Total. Y eso se nos tiene que meter en la cabeza. Pero vamos a cambiar un poquito de tema, porque hay otro tema que también me interesa, sé que a los que nos están y a las que nos están viendo hoy nos interesan. Es el tema de las pensiones, es un tema también que ha sido ultra utilizado por la derecha, ¿no?, para negar la sostenibilidad del sistema y para poner en juicio que podamos disfrutar de unas pensiones dignas los jóvenes y las jóvenes que están trabajando hoy. ¿Tú cómo lo ves? ¿Son sostenibles o no son sostenibles? Por supuesto que son sostenibles el sistema público de pensiones. De hecho, el sistema público de pensiones es viable, pero claro, hay un factor, y no es económico, es la voluntad política y social. Es decir, es sostenible si tú y yo, y los demás y las demás, hay una mayoría social que lo considera viable. Es decir, socialmente queremos dedicar dinero y recursos para que tengan dignidad las vidas de las personas cuando terminan su fase de vida laboral en las que han sido explotadas y absorbida su producción y la ventaja de su producción por parte de los y las capitalistas que las emplean. ¿Queremos que tengan vida digna o no? Si queremos que tengan vida digna, te digo, no hay problema. Si queremos que ese dinero que se podría obtener para tener vidas dignas se vaya a otra cosa, pues perfecto. Podemos, por ejemplo, mejorar la situación de Montoro, Rato, Rajoy y Aznar, si es que podemos, y de su clase, o mejorar la situación del novio de Ayuso. O sea, si es una opción política, una decisión. Ahora, que no me digan que económicamente no son viables las pensiones. Fijaos, las últimas reformas, las realizadas con el gobierno de coalición en 2021 y 2023, son extraordinariamente positivas. Y que no se me asuste nadie. Sí, porque esto es un claro tema claro, y lo discutimos y lo debatimos. Claro que hay elementos que hay pelos que nos hemos dejado en la gatera. Claro que no es la reforma que hubiera hecho yo, ni tú. Es que está clarísimo, o sea, nos quedaron muchas cosas. Pero supone directamente que en 2050, con respecto a antes de la reforma, las y los pensionistas perciban un 23% más. Y en 2070 un 33% más. Es decir, con reforma un 23% más en 2050. Y con reforma un 33% más en 2070. Hombre, yo me quedo con la reforma. Es decir, aún existiendo elementos que no los logramos arrancar. Y también te digo, yo lo pongo en contraposición con la realidad de correlación de fuerzas que tenemos. Una reforma de las pensiones en esta legislatura nos destrozan vivos. Se podría haber sido más ambicioso, intuyo, entre líneas. Bueno, yo que participé en esa reforma, te puedo asegurar que pedimos la luna y que sacamos lo que sacamos. Y sacamos un 23% más en 2050. Que no está mal, ¿eh? Cuidado, que las personas que no estamos cobrando prestación, que no estamos jubilados en el momento actual y estábamos sujetos a lo que se llamaba el factor de sostenibilidad que había aprobado el PP. Suponía que yo cuando me llegara a jubilar dentro de 15 años,
lo que tenía era una situación de una rebaja del 18% de mi pensión, y eso se ha eliminado. Hombre, no sé, ¿se podía ser más ambicioso? Claro que se podía ser más ambicioso, pero es que conseguimos mucho. Los datos están ahí, los datos son no míos, son de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, y de la Comisión Europea. Pero fíjate, lo que yo considero positivo es que, un poco haciendo el paralelismo de lo que te contaba de la época en el Ayuntamiento de Madrid, que demostramos que de otra forma el sistema también es viable. Es decir, que en vez de recortar, ampliar la edad de jubilación, recortar las pensiones y demás, no, con más ingresos se puede hacer se puede hacer una reforma de las pensiones beneficiosa para la gente, que suponga como elemento positivo, que es lo que está asustándoles ahora a la derecha. Dice, wow, la que se viene encima, y el ataque es brutal. Y claro, atacan por la vía de estamos quitándoselo a los jóvenes. Eso es mentira, eso es falso. Esta es la lucha de clases de toda la vida, Sara. Esta es la lucha de clases de toda la vida. Hay jóvenes que no tienen ningún problema habitacional ni de vivienda en el momento actual. Y hay jóvenes que están jodidísimos, la mayoría. Bueno, pues lo mismo en el tema de las pensiones. Hay gente en la derecha que lo que quiere ahora es sabotear algo precisamente porque conseguimos cosas. Cuidado, nos dejamos también elementos. Por ejemplo, la dificultad mayor de la jubilación anticipada. Si es que o no revertimos el subir la edad de jubilación a los 67 años, pero no porque no lo intentáramos, te lo puedo asegurar que lo intentamos. Bueno, y ya que hablamos sobre pues lo que se intentó o lo que se quiere intentar y lo que no se pudo, o hasta dónde se llegó cuando se quiso intentar, permíteme que me salga un poco de la economía y vamos a mirar un poco a lo que nos queda poco tiempo para unas elecciones, ¿no? Y nos queda un tiempo todavía para reflexionar si realmente debemos de encaminarnos otra vez a intentar un frente común para ir a las elecciones o no. ¿Tú cómo lo ves? Yo no veo otra forma, o sea, es evidente, pero creo que ya hemos cometido suficientes errores, y por todas las partes. El que solamente señala a un lado se equivoca. Creo que todos y todas somos corresponsables de la situación actual, que en un momento en el que el Partido Socialista tiene casos de corrupción, algunos inventados y lawfare, pero hay otros reales, malas prácticas, incapacidad para abordar los grandes problemas sociales de nuestro país, la izquierda transformadora, en sentido amplio, sea irrelevante. Si eso ocurre es porque no hemos hecho bien las cosas. Y yo no estoy para señalar pues, la responsabilidad. Evidentemente tiene más responsabilidad Yolanda Díaz que yo, eso es evidente. Pero no es el caso de señalar responsables. Lo que es una obviedad es que el statu quo que nos deja el régimen del 78, que tenemos, es que hay circunscripciones uniprovinciales y todo lo que no sea ir unidos supone darle entre 20, 25 o 30 escaños a la derecha reaccionaria directamente. Es así. Veo muy difícil con el nivel de odio cainita que se ha generado y que, bueno, pues que hay alguna de las fuerzas, en este caso Podemos, dice que de ninguna de las maneras, pues veo muy difícil que pueda haber ese frente único. Pero desde luego yo soy de frentes populares amplios, con primarias conjuntas, con democracia interna, o sea, todo eso que intentamos hacer en Ahora Madrid y que se cargaron algunos, desde luego no yo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y nada, que os quede claro que hay otras maneras de gestionar la economía. Muchas gracias. Y aún así no pudieron pararnos. 2025 también fue el año de las movilizaciones. Por Palestina, por la vivienda, por la sanidad, por el clima, por la dignidad. Fue el año de la gente organizada ante las instituciones que son parte del problema, de las redes de apoyo, del periodismo incómodo, de las y los que ponen la cara y de quienes no se resignan. Porque si algo quedó claro este año, es esto. El poder necesita que te canses. La injusticia necesita silencio. Y el sistema solo funciona si estás sola y alienada. Por eso seguimos. Porque mientras haya un pueblo que lucha, que no se resigna, que se mantiene orgulloso en pie, ellos no habrán ganado. Queda mucha lucha que dar. A por 2026.